Bueno, muy buenas noches, Laura Salinas. Estamos en el aire otra vez, en este episodio número 14 de Pulsión de Radio. Buenísimo, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Empezando el fin de semana con Pulsión de Radio. Así es, así ¿Mm? es. Y hoy sin Y Diego tenés Yaiche. que, ¿sabés qué? Acércate más al micrófono. Ahí, Bueno, sí, ahí va bien. Perfecto. Digo que bueno, hoy sin Diego Yaiche. sí, hoy sin Diego Yaiche, que ha sido vacunado con su tercera dosis de AstraZeneca, mutando en Astro Boy. ¿Eh? Y bueno, hoy tenemos, Un hoy vamos saludo, a Diego, tener, cuídese mucho. sí, sí, que pueda, bueno, pasar la prueba de AstraZeneca. Y hoy vamos a tener un programa con mucha agenda cultural. Muy linda, muy Y intensa. vamos a tener una entrevista, porque Diego hoy no viene, pero va a estar. Va a estar, ¿M? exacto. Y vamos a compartir una deliciosa entrevista al artista plástico Andrés Cerneri. Y vamos a contar también en nuestra agenda cultural con el retorno de Clotilde Merov, con Amaya Lainez también. Así que bueno, vamos a tener las novedades de la agenda cultural en la ciudad de Buenos Aires y ya estamos acostumbrados, no sabemos a dónde nos van a llevar hoy. Y tenemos también una invitada que realmente vale la pena escuchar. Así, una invitada de lujo, así es. Bueno, bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta, Para entrar en calor. sí, vamos a entrar en calor y a la vuelta volvemos con presentamos a nuestra invitada. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Así es, con una invitada que, bueno, nos acompaña hoy Mónica Lidia Jacob. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo andan? ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy Muy buenas bien. noches. Bienvenida a Pulsión de Radio. Bueno, gracias por invitarme. Esta experiencia es novedosa, está muy buena. La radio también a nosotros nos mueve mucho, nos gusta mucho, así que dialogar en este espacio es algo muy lindo. Así que espero que lo disfrutemos, Mónica. Bueno, Bueno, presentarte un poco más formalmente, ¿te parece? Para empezar, decir que, bueno, Mónica es psicoanalista como formación presenta la formación de licenciada en física, también licenciada en psicología, pero bueno, se dedica al psicoanálisis y hoy un poco a las matemáticas, no hoy, sino hoy un poco más aún, después si por ahí lo querrás contar. sí. Pero ¿cómo llegaste al psicoanálisis, Mónica? Yo creo que la clave fue mi propio análisis. Bueno, no, el tema fue que yo, en un momento dado, yo no había terminado aún física y empecé mi análisis y, bueno, como fue un antes y un después, el tema fue que una de las sesiones veo en el escritorio de mi analista un libro que dice Clínica bajo transferencia. Bueno, Ajá. y ahí cuando dice Clínica bajo transferencia, yo digo, bueno, ¿Qué me asociaste con eso? quedé. Bueno, no, entonces inmediatamente fui a Paidós, que estaba cerca de mi casa, y fui a ver qué decía el libro. Y entonces hablaba del gran otro, bueno, el otro con mayúsculas, y yo decía, ¿qué carajo es esto? Dios mío. Bueno, Clínica y bajo en un transferencia momento, da para pensar cualquier cosa, ¿no? También. claro, en un momento determinado, de repente me puse medio mágicamente
en medio de eso había como una biblioteca gigantesca llena de libros que decía todo psicoanálisis, 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 y entonces yo dije, inconsciente guíame. Entonces tomé el primer libro que encontré, y encontré uno que se llamaba el Edipo y la clínica freudiana, donde estaba Sarah Glassman, eran varios artículos de Samuel Vaz, Bueno, Gerardo Maeso, no sé, acertaste, bueno. sí, acertaste. Y bueno, empecé a leer y había cierta familiaridad, o sea, si bien había un desconocimiento, pero bueno, quedé enganchada, por supuesto, transferencia mediante, y entonces lo que ocurrió es que yo en ese momento daba clases y tenía un alumno cuya madre ya era psicoanalista, entonces le pedí que quería hablar con ella para ver con quién yo podía estudiar las cuestiones de topología y en el psicoanálisis. Y entonces ahí me derivó a Eduardo Pérez Peña, que en ese momento, bueno, era uno de los, bueno, era ingeniero y era un hombre importante, conocido, que daba clases de Lacan y explicaba, qué sé yo, el estadio del espejo, todas las cosas bueno, que se necesitan para leer a Lacan, que tienen que ver con algunas con matemáticas, la mayoría con matemática y algunas con física. Bueno, y me fui enganchando, primero hice grupos de estudio, y en el año 93, creo que era, cuando yo ya tenía la carrera de física, había surgido en la UBA algo que se llamó Programa de Actualización en Psicoanálisis Lacaniano, Ajá. que había sido pensado como una maestría, quiso ser una maestría que Diana Rabinovich organizó con un grupo de analistas, entre los cuales estaba, bueno, Alfredo Edelstein, Mario Fishman, Courel, Humeres y Eduardo Kach. Claro, un Y equipazo. se daba, consistía en una materia general que daban clases todos ellos, turnándose, y después cada uno tenía un par de seminarios. Bueno, estaba pensado como maestría en 2 años. Pasó que en el interín Diana tiene el accidente terrible que tuvo, y no recuerdo si antes de terminar la maestría murió Mario Fishman. Bueno, total, que eso quedó simplemente como un programa de 2 años y algo de Claro, actualización. Bueno, no y se ahí llegó a cuando formalizar terminé, como maestría. Bueno, no llegó a ser una pero maestría. parece que algo de ciertos maestros ahí te encontraste, por decirlo de algún modo. Sí, sí, porque aparte me estimuló un montón. Me leí en todos esos años, me leí todo Lacan de punta a punta. Pero obviamente que leerlo, después hay que releerlo y leerlo y leerlo. Pero yo me hice fichas para saber dónde Lacan hablaba por primera vez de tal o cual cosa, qué referencias tenía. Bueno, en fin, hice un trabajo muy, muy exhaustivo. Sí. Y bueno, y cuando terminé esa etapa, dije, bueno, yo tengo el posgrado. Porque yo creí que cuando terminaba el posgrado automáticamente tenía la matrícula. Por una cuestión de que yo estoy convencida, lo que dice Lacan es que, digamos, el título no autoriza, pero estamos en un medio donde hay leyes y donde, bueno, Sí. si bien, a ver, el psicoanálisis no es la psicología, pero para las leyes Sí, está hay que la ley tener la del matrícula. psicólogo. Sí, Con lo sí, cual sí. yo dije, bueno, ¿y qué tal si hicimos tanto? Vamos a hacer psicología. Y Ay, entonces ¿y ahí, cursaste la después del carrera de posgrado, psicología?
hice toda psicología en 2 años y medio. ¡Wow! Muy Es causada, muy un causada. récord mundial. Y Muy, bueno, me Sí, dieron equivalencias tanto por el posgrado como por la carrera de física. O sea, claro, en el CBC hubo cosas que no hice. Bueno, Sociedad y Estado y Pensamiento Científico, ya por tener carrera no la hice, no las claro. hice. Tuviste que Matemática cursar era una semiología. opción, sí, me la dieron Mm. y después por el posgrado me dieron nada menos que francesa. Bueno, yo te quiero Y preguntar un montón de cosas, sí, Mónica, y si el tiempo dale, dale. acá, como dicen, se va, es como, Sí, que se está nos, con las como, preguntas preparadas, como Laura agua entre las Salinas. manos. No, A ver, a no, ver. y sobre todo porque creo que, bueno, hoy Mónica Jacob es alguien que se la encuentra muy accesible en las redes, dando sus clases, transmitiendo muy generosamente, bueno, diferentes saberes en relación a matemática, desde la topología, a lógica y matemática. Entonces, bueno, es alguien que hoy circula mucho. Este, pero por otro lado, además de que circulás, es interesante, te quería preguntar, porque bueno, el año pasado, a principios del año Mm, pasado, había un congreso bastante importante en Barcelona sobre sí, topología y psicoanálisis, en el cual iban sí. a participar algunos analistas argentinos que estaban invitados a dar allí su palabra y vos eras una de ellos, ¿no? Entonces, me parecía importante contar un poco, ¿no? Esa convocatoria, cómo fue, un poco frustrada, porque bueno, la pandemia hizo que se cancelaran tantas cosas, entre ellas este congreso. Si querías contarnos un poco, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Qué ibas a ir a contar a ese congreso? No sé si querés compartirlo un poquito, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, la verdad que fue una sorpresa cuando fui invitada, fue una emoción muy grande y aparte porque yo era doble o múltiple la emoción que tenía porque yo no conocía, no conozco el viejo mundo, entonces también para mí implicaba armar un viaje, etcétera. Bueno, y lo que yo propuse en general, trato de no escribir o escribo poco y lo que hago es hago un punteo de las cosas que quiero decir porque me resulta mucho mejor poder hablar, me parece que es mejor transmitir hablando sin leer porque se torna como muy aburrido y muy rígido. Bah. Ujú. Entonces, lo que sí, yo lo que había planteado el trabajo que había hecho es presentar el objeto A en la enseñanza de Lacan en sus diversas formas. Entonces, por un lado, en qué momentos Lacan lo presenta primero como una letra del álgebra, por ejemplo, y eh, qué cuestiones tienen que ver con eso, con la parte, cómo pensar el objeto algebraicamente, ¿no? Después también como superficie topológica, con un disco, bueno, cuando en el fantasma que toma el sujeto y el objeto, y también después cómo se puede leer o cómo se puede pensar en términos de nudo, ¿no? Que está ahí en el calce del Borromeo. Bueno, iba a ser ese despliegue en 20 minutos, o sea, muy Sin repetir resumido, y sin soplar, ¿no? En 20 minutos. Sí. en 20 minutos, iba a tratar de... No me acuerdo ahora si eran 20 minutos o era un poquito más, pero porque éramos dos, estaba en la mesa mía, estaba María José Muñoz, que es de Barcelona, y bueno, estábamos las dos en la misma mesa y creo que las mesas duraban 1 hora y media. Entonces, bueno, pero bueno, ese Ya fue, se va a dar, ya se dará.
Mira, el Congreso creo que quedó abolido porque, bueno, yo viajaba el 17 de marzo y el 20 estaba hablando en Barcelona. Y bueno, Justo. aquí, Sí, sí, que sí. el 7 me avisan que se canceló. Claro, además España estaba Bra- en llamas, ¿no? Con Sí, muchos casos Claro, en y ese momento estaban nadando en sí, coronavirus sí, fue en tremendo España, justo ese claro. momento. Sí. Bueno, sí, y sí, hoy, sí. Mónica, elegiste un título, ¿no? Para el encuentro de hoy, que es pensar el Ah, psicoanálisis sí, como una práctica de escritura, ¿no? ¿Por qué de elegiste la, ese De la nombre? letra, Perdón, práctica de la de la letra. letra, sí, sí. sí. Y si hay una transformación, una práctica de la Mira, letra. sí, mira, miren, no, no miren, porque ahora estoy sin cámara. Bueno, el tema es que, a ver, yo no sé exactamente la audiencia, cuántos psicoanalistas hay, pero pienso que al ser un espacio de radio puede haber mucha otra gente que esté interesada y que no sea psicoanalista ni sepa. Yo entonces voy a tratar de formularlo de la siguiente manera. Yo creo que principalmente con Lacan, o sea, a partir de... Lacan no es Freud, pero no es sin Freud. Esa es mi posición, ¿no? Entonces, Freud abre un campo, Lacan toma eso, haciendo transformaciones, y hoy podemos decir que con Lacan el psicoanálisis se puede concebir de la siguiente manera. Esta es la manera que yo lo digo hoy. A ver, alguien que viene a consultar a alguien que sufre, que tiene problemas y quiere, bueno, en el mejor de los casos saber por qué, pero en definitiva lo que quiere es que se le supriman síntomas, que se le resuelvan los problemas. Ujú. Bueno, ahora, en realidad, ¿cuál es el planteo del psicoanálisis, especialmente lacaniano? A diferencia de todas las otras variantes de terapias, etcétera, etcétera. Yo lo digo así. El sufrimiento, digamos, el que viene creyendo que sufre por hechos acontecidos, por cosas que le pasaron en la infancia, por cosas que le pasan hoy, con los personajes de su historia, conflictos. Bueno, muy bien. Eso, hay un aspecto que eso es verdad que tiene problemas con todos esos personajes, etcétera. Pero el psicoanálisis lo que va a plantear es que hay un sufrimiento que es el que sí se puede resolver, porque no depende de ningún otro, de otro pequeño, o sea, ningún semejante con el que tiene relación, que es cómo este hablante que viene a la consulta, cómo relata su historia. Es decir, hay una distancia muy grande entre un hecho acontecido y el relato de ese hecho, que pasa a ser un nuevo hecho con Lacan, digamos. Ujú, ujú. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, viene y dice mi mamá tal cosa. Pues mi mamá me dijo tal cosa, tal cosa. Bueno, ahí el tema es tratar en las entrevistas y en todo un cierto trabajo, poder decir, bueno, una cosa es lo que dijo tu mamá, ponerle, y otra cosa es lo que vos decís que ella dijo. Y aunque sea verdad lo que ella dijo, no es cuestión de contradecir. El tema es cómo, digamos así, que hay una distancia entre esa señora que habla y la madre que sale de la boca del hablante, vamos a decir. Son dos situaciones distintas. Entonces, En el mejor de ¿por los qué? casos, ¿no? ¿Cómo? En el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces puede suceder que un sujeto se encuentra hablado, ¿no?
casi sin distingo, ¿no? Pero bueno, ahí hay ciertas variaciones a nivel... Bueno, Sí. pero a ver, ahí el tema ¿Sabes en justamente que quién eso, pensaba? Pensaba, por ejemplo, en el personaje de la película de Psicosis, ¿no? En donde eh, termina el protagonista hablado por la madre, ¿no? Con la voz, digamos ahí, sí, casi en la total afánisis del sujeto. Bueno, son, en fin, disculpa, te claro, interrumpí. Sí. no, pero ahí hay una cuestión, porque, a ver, una cosa, justamente, primero, es complejo en el sentido que vos tomás un caso justamente de psicosis El de que Norman Bates. hay algunas cuestiones variantes que podríamos establecer. No exactamente totalmente en relación a lo que digo. Claro, ¿Por porque me qué? parece, A ver. Gaby, Porque que lo que Mónica está planteando es el acto de habla, ¿no? Me parece que nos está Ujú. planteando algo del grafo, ¿no? Del grafo del deseo. eh, Tal vez Norman Bale, bueno, tal vez si uno tuviera la hipótesis ahí de una alucinación esquizofrénica, ¿no? De alguien totalmente tomado, pero en principio ahí no todavía dirigiéndose a hablar con nadie, ¿no? Sino alguien, bueno, ahí en una escena muy bien relatada por el cineasta, pero no en un hecho de habla, ¿no? No en el sentido de hablando de inclusive de su alucinación, ¿no? Sería como una distinción. Parece que ella claro, nos está Está introduciendo, bien, sí, sí, ¿no? vamos, sí, sí. igual ahí me parece que Ujú. varias cosas ahí en esto que vos dijiste. En primer lugar, no nos olvidemos que ahí está justamente el cineasta y lo que va Mm. a mostrar es el fantasma del cineasta. Exacto, Eso por un exacto. lado. Por otro lado, aunque, a ver, ahí hay algo de esta cuestión, si le concierne o no le concierne. Si alguien se identifica a tal o cual personaje de su historia, igual eso le concierne, porque no es la madre la que está hablando. En todo caso es la madre en él y eso le Ujú. concierne a él. Con lo cual es importante, bueno, en el caso de psicosis, si fuese un paciente es más complejo cómo se aborda eso. Pero la neurosis es muchísimo más fácil en el sentido de que tiene un abordaje, digamos, no tan complejo, aunque no es fácil tampoco, No, pero no. Y se me supone que no hay refiero asesinatos, a además. cómo, Se que, supone que no que hay asesinatos como en la película de Hitchcock. Simbólicos, asesinatos simbólicos, Solo sí, simbólicos. hay todo crímenes el tiempo simbólicos. asesinato simbólico y todo el tiempo, pero este, bueno, digo que es importante justamente separar, pues la clave en el análisis para mí es todo el tiempo que el que habla se dé cuenta que habla y que los efectos que tiene la palabra sobre sí y poder, a ver, ¿dónde se ve muy bien el tema de la influencia de la palabra sobre los hechos? Al revés de lo que se Mm. dice, que los hechos tienen influencia sobre lo que se dice. Y justamente, ya que estamos en radio, sobre el teatro, sobre, digamos, los medios. ¿Por qué? Porque el teatro, ¿en qué consiste? Bueno, lo que voy a rescatar yo de la cuestión teatral. Hay una obra escrita por un dramaturgo. Esa obra es un texto. Entonces, luego que para la representación, que viene un actor que hace, lee y se mete, o sea, se deja tomar por ese texto. Entonces, cuando llora, ríe, se calienta, le pasan cosas, ¿quién mueve ese cuerpo, esas emociones? Es el texto, Sí. es lo que hizo él con ese texto. ¿Cómo Bueno, cómo lo encarna, ¿no?
cómo lo encarna y cómo lo trabaja, y como que ahí lo que se ve, que llorar, reírse, etcétera, etcétera, es solidario de un texto. Entonces, bueno, yo digo que cuando alguien entra en análisis viene con un libreto que no sabe, que justamente se lo atribuye a los demás, pero no sabe que eso es lo que él recortó, lo que está diciendo es lo que recortó de lo que le tocó vivir. Entonces, primero leyendo eso, y como eso está en sus manos en un punto, por el trabajo mismo, bueno, lo que va a pasar es que reescribes su historia, como decía Lacan ya en el seminario 1, ¿no? Digamos, es cuestión de historizar el pasado en el presente, del decir. Y bueno, entonces le cambia completamente su posición, no cambia los hechos de la historia, cambia su posición a partir de esta lectura y darse cuenta que, bueno, que no hay coincidencia entre lo que vivió y lo que leyó. Bien. Y bien, bien, no, muy bien y con muchísima claridad. Mónica, te vamos a hacer una propuesta. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta Laura tiene algunas preguntitas más para claro hacerte. sí. ¿Nos esperás en línea? Pero sí, encantada. Bueno, enseguida volvemos. Laura Salinas, ¿está por ahí? Sí, bien. ¿Estás ahí, Mónica? Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Buenísimo. estaba tratando encontré una cámara, pero no, se ve que no se activa, no sé qué pasó. Bueno, bien. dale, Bueno, seguimos así. bien, y la letra, ¿no? Porque ahí, digamos, tomando este Sí. lapsus mío que olvidé el título y cometí ese lapsus con la escritura, ¿no? Por eso, retomándolo, ¿no? La cuestión ahí de la escritura, de la letra, andabas por ahí, ¿no? Tratando, ¿qué más nos querías contar Sí, o qué más por ahí, bueno, ¿no? que sí, el tema de la letra, entonces es que en ese marco que describí cómo concibo el psicoanálisis, me parece que a partir de lo que aprendo con Lacan, y también que de hace 20 años yo estudio con Jean-Michel Bapro, que fue alumno y analizante de Lacan y venía de las matemáticas. Entonces, Y es discípulo, ¿no? De alguna en quien manera también, ¿no? Es decir, fue ¿cómo? en algún momento, digamos, fue un referente también con el grupo de otros matemáticos que lo acompañaban, ¿no? Michel. Exactamente, con Suri tomé, bueno, en el Congreso, obvio que iba a estar él, es más, cerraba el Congreso, y hay gente justamente la gente que organizó, parte de la gente que organizó, también lo tiene como referente la gente de Barcelona. Bueno, así que digamos que con él venimos trabajando, él viene trabajando y desplegando mucho esta cuestión de cómo el habla se modula a su vez trabajando la letra. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay distintos modos. Un modo es, bueno, a través de estudiar la matemática, la matemática que hace Lacan y, bueno, la matemática oficial. Entonces es un modo de eso que yo llamo practicar la letra, porque Lacan en un escrito muy cortito al final de su enseñanza, que se llama Purvansen, él lo que plantea es que algo así, no lo voy a decir exactamente como él lo dice, pero a ver, el sujeto, pensando los dos elementos
que forman el fantasma, sujeto y objeto. El sujeto, que depende de la cadena hablada, es incorregible por el habla, no hay modo de corregirlo ni de definirlo y de engancharlo y fijarlo, ¿no? Ujú. En cambio, el objeto, el objeto sí es posible él habla de corregir el objeto. Entonces, digamos, el trabajo con la letra, en todas sus versiones, es algo muy interesante y que permite inclusive los análisis mismos, del lado del analizante mismo, y por supuesto los que estudiamos, está buenísimo esa práctica. Bueno, y me Sí, refiero también práctica. discúlpame, Mónica, que tiene que ver con ese esfuerzo de Lacan por formalizar la clínica, ¿no? Hacerla transmisible, ¿no? O por lo menos optimizar la transmisión dentro de lo que es posible. Sí, por ahí andaba un poco lo que yo Mm. le quería preguntar, tomando eso que Gabriel dice, ¿no? ¿Qué opinas vos, con todo el trabajo que, bueno, tan interesante que haces de transmisión, de esa matemática que Lacan usaba, ¿no? Si vos crees que él, ¿qué quería hacer Lacan? ¿Estaba buscando formalizar, un poco como decía Gabriel, o usaba para investigar la matemática, ¿no? Es decir, para formalizar en el sentido de como dar cuenta de las prácticas, ¿no? Es decir, usar la matemática para dar cuenta de las operaciones del analista, o usaba un poco las matemáticas y la topología para investigar la clínica. ¿Vos te parece por dónde andaría eso? Cómo lo ves? Mira, yo lo veo que el objetivo, bueno, es muy difícil decir qué es lo que quería hacer otro, ya bastante Mm. que uno pueda saber qué Menos quiere hacer Lacan, ¿no? uno. Así que, así que Pero no, hagamos un poco no de puedo ciencia decir, ficción, como decía Lacan, que pero, es la única ciencia verdadera. pero, pero digo, mi hipótesis, o por lo que he visto, yo veo que del principio al fin, o sea, Lacan tiene un eje que es en relación a la matemática, con lo cual él trata de hacer la escritura, efectivamente, como dijo Gabriel, busca para mí, o yo entiendo, que busca una escritura de las operaciones que corresponden al habla, pero no a la lingüística. No es que no se use la lingüística, pero digamos así, ¿cómo está? ¿Qué operaciones hacemos en el análisis? ¿Qué operaciones hace el que habla, o sea, el analizante? ¿Y qué de eso, de esas operaciones, cómo se pueden escribir? Ujú. Eso, por supuesto que después tendrá efectos en cómo uno practique, o sea, en los análisis mismos Ujú. digamos, que se conduzcan, para decir así, no sé si es conducir, Ujú, pero ujú. porque que se lleven a cabo. Mm. Entonces, porque yo, digamos, el tema es En ese que sentido, Lacan, algo así como que hablar es contar, ¿no? Como si hubiera algo de hay los... un aspecto, sí, Ujú. hay un aspecto que es contar, pero lo que hay que tener en cuenta que la matemática no es solo las cuentas de la aritmética, o sea, la matemática tiene varios, digamos, Sí, no diría desde Peirce, especialidades. sí, ¿Eh? no, que desde Claro, Peirce las matemáticas no es solo la aritmética, ¿no? no, por eso Claro. tiene, qué sé yo, la lógica, tiene, bueno, tiene la topología de superficie, la topología de nudos, tiene el análisis matemático, el álgebra, etcétera. Son Ujú. distintas eh, partes de la geometría en fin, hay muchos abordajes dentro de la matemática. Me parece que yo creo que Lacan, una de las cuestiones que quiere fijar o intenta es que no se vaya el psicoanálisis ni, es decir, que se distinga bien de una religión, por supuesto, del discurso religioso,
que se distinga también del discurso filosófico. Ojo, ahí viene como una especie de trampa, me parece, porque él tenía muchísimos filósofos que estaban en su auditorio. Y él leía un montón, leyó un montón de filosofía. Entonces yo creo que el problema que hubo parte del psicoanálisis que se fue por la tangente de la filosofía, o lo tildó inclusive a él de hegeliano, cuando ya desde la significación del falo, él dice una frase que es taxativa desde allí, años 50 y pico, y dice, está hablando de la otra escena de Freud, de los sueños, etcétera, etcétera, y dice, he aquí aparecer una topología en sentido matemático del término, sin la cual se puede dar cuenta de el síntoma en sentido analítico del término. ¿Qué tal? Ujú. Eso de que la topología empieza con, Sí, con el con las 19 o el superficies, 20. Ok. no. Él de entrada está marcado o tiene como una especie de rumbo. Ahora, Sí, instancia de la letra mismo, ¿no? Es ya un escrito topológico, ¿no? Ya hay ahí, están contenidos algunos elementos topológicos, que justo es bueno, el tema de hoy, ¿no? La cuestión de la letra. sí, porque en instancia de la letra, lo que está trabajado es la noción justamente de estructura. Ujú. ¿Por qué? Porque, Y de cadena, viste ¿no? que se llama, ¿eh? Y de cadena, ¿no? Ahí habla de cadena y ¿qué pasa? Viste que se llama instancia de la letra o la razón desde Freud, Ujú. ¿no? Bueno, la razón en matemática es escribir algo arriba, una letra arriba, una barra y otra letra abajo. Esa Exacto. es una razón matemática. Y casualmente, bueno, no casualmente, justo cuando en el texto habla del algoritmo saussuriano que lo da vuelta, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, y cuando está en un momento dado dice que habla de estructura, ¿no? Y dice que la estructura del significante es que se compone, digamos, el orden significante es significantes que no se significan a sí mismos, o sea, y que se componen según un orden cerrado. Bueno, lo que ocurre es que esta cosa del orden cerrado es lo mínimo que se necesita para tener una estructura en álgebra. O sea, la noción de estructura básica en álgebra es, por ejemplo, tener un conjunto, ponerle los números llamados naturales, 1, 2, 3, etcétera, y no solo el conjunto, sino una operación. Por ejemplo, ponerle la suma. No se trata del conjunto suelto, sino qué haces con esos elementos. Y lo que digamos, para que haya una estructura mínima, lo que pide que cuando vos agarras, componés estos elementos, caiga dentro del mismo conjunto. Eso sería un orden cerrado. ¿Sí? Él decía, elementos diferenciales últimos. Eso quiere decir que cada uno es lo que no es el otro. Ujú. O sea, el 1 es lo que no es el 2, en el caso de los números, ¿no? Ujú. Bueno, y es re interesante todo eso, como, bueno, vos mencionaste por ahí, pero yo no lo dije explícitamente, Sí. que yo con la pandemia, en vez de ponerme muy nerviosa y putear por todo lo que no pude hacer, se me ocurrió decir, bueno, ¿qué puedo ¿Qué hacer? te pusiste a hacer con la Y, pandemia? y lo que me puse a hacer es terminar las 11 materias de matemática que me faltaban, porque yo
terminé física, hice el posgrado, después terminé psicología, y como bueno, ya no me daba el cuero para, digamos, el psicoanálisis y las dificultades de carga horaria, ir a Ciudad Universitaria, bueno, hicieron que desista de terminar matemáticas. Pero bueno, la pandemia, la virtualidad, dije, vamos, allá vamos. Bueno, y ahora me embarqué con eso. De hecho, Y bueno, estoy a full la con Universidad de eso. Buenos Aires ha tenido una inscripción récord estos años a materias, ¿no? Parece que fue una gran oportunidad para muchos, así como fue una gran limitación, una gran pérdida para muchos otros, ha tenido esta posibilidad, ¿no? Sí, la verdad que es una gran cosa, si la utilizas bien es buenísimo, que las clases estén grabadas, que yo, por ejemplo, puedo laburar en algún momento y puedo a la noche, no en el horario que me estipulan, una teórica, ponele de 9 a 11, yo la veo de 9 a 11 de la noche. Claro, claro, claro. Y cuando, bueno, en fin, hay muchas cosas. Bueno, todo esto venía a cuento de que hay elementos que son re interesantes que me dejan pensando esta cuestión de qué elementos se pueden incorporar, porque Lacan en otro lugar que ahora no me acuerdo justo dónde era, que me parece que es en la cosa freudiana, que hay un lugar donde él dice algo así, como que hay una matemática, que hay que hacer una matemática dialéctica. Entonces, digamos, lo que la mayoría trata de hacer es importar de la matemática al psicoanálisis. Ahí Vapró, y a mí me interesa mucho esa cuestión, él plantea el movimiento inverso, es decir, donde que haya elementos que se construyan para el psicoanálisis y que eso se pueda exportar demostrando fehacientemente exportarlo a las matemáticas. En ese sentido, eso quería preguntarte, ¿vos pensás que Lacan aportó a la topología actual? O sea, ¿ha incidido algo de la investigación de Lacan a la topología que hoy se tiene en matemáticas? Mira, lo que pasa, hay un problema, que es que ningún matemático lee a Lacan. Así que, claro. No lo sabemos, porque vos sos una matemática que pasó a leer a Lacan. Bueno, pero lo que pasa con un es que bucle raro, porque terminaste de hacerla, de cursar matemática después de haberlo leído. No, todavía no, pues todavía no terminé igual. Pero no, igual lo que digo es, lo mío, yo hasta el momento siempre estuve más en relación a la enseñanza que a demostrar cosas novedosas. Por el momento, eso no lo pude hacer. Lo que sí, Jean-Michel Vapró, lo vuelvo a nombrar porque es el que más conozco en esa vía, él tiene elementos, por ejemplo, tiene una lógica que la llama la lógica modificada, y lo que pasa es que no es algo que él tenga acabado como para presentar su demostración completa. O sea, él está trabajando hace muchos años en eso. Y después otra cosa que tiene unas cosas buenísimas de la teoría de nudos, que sí son cosas que con Lacan, no exactamente Lacan, pero con Lacan él produjo ciertos desarrollos, pero no están consensuados en la comunidad, académicamente, vamos a decir. Bien. Pero ahí hay mucha tela, pero no se podría decir hoy por hoy que digamos que lo de Lacan está presente. Claro, que produjo algún aporte a las matemáticas, ¿no? Bueno, pero Mónica, sí que puede estar presente, ¿eh? Sí, presente sí. Bueno, nos quedamos con 1.000.000 de preguntas para hacerte, pero sabés que se nos pasó volando la hora. Vamos. Son las 11. Sí, son las 11.
Bueno, Bueno, te vamos a tener que invitar para la segunda parte de lo que estuviste presentando hoy, ¿eh? perfecto. Así que Sí, sí, lo dejamos vamos para a tomarlo como un capítulo uno de este y encuentro, exactamente. bueno, te agradecemos muchísimo por haber participado, por haber estado con nosotros y vamos a tener que ir ahora a una pausa y a la vuelta volvemos con la agenda cultural. Muchísimas gracias, Un abrazo Mónica enorme, Jacob. Mónica, y de verdad que sea la primera parte para una segunda, no dentro de mucho tiempo. Dale. Dale, dale. Bueno, muchas gracias por invitarme, que lo pasé muy bien. Bueno, Eh, genial. Será hasta la próxima. Hasta la Un beso próxima. Un grande. abrazo. Beso grande. Chau, Chau, chau. chau. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Amalia Bueno, Lainez. una agenda. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? Y noches. buenas noches, Claude, porque Buenas noches. nos, Bienvenida, tenemos Clotilde. poco tiempo, pero no perdamos la He elegancia. vuelto. Ha vuelto entera, o casi. No sé, hay una parte de la espalda que volvió así más o menos, pero esta noche está con nosotros Clotilde Merov. Gracias Vine por estar acá. rengueando y todo, pero vine. Bien, bien. Bueno. Eso es pulsión de radio, ¿eh? Clo? Totalmente. Eso es ganas de venir a presentarles una agenda. Espectacular. Bueno, ¿y qué tenemos para ahora, en este primer tramo de la agenda cultural? Bueno, esperando que vengan las vacaciones, esperando que vengan, que vuelvan, ¿no? Esos viajes, esos nuevos horizontes o otros horizontes. Tenemos a Diego Yaiche que sigue de viaje, envidiable, sigue en Villa Langostura. No, y- no, no. ¿Ya volvió? Ya volvió, Ya volvió. sí. AstraZeneca en su casa hoy. Sí, vacunadísimo. Está vacunado, recién vacunado, pero tenemos los testimonios que fue Claro, recogiendo Claro. en Efectivamente, Villa estuvo de Langostura. viaje. En Villa Langostura. Bueno, estuvo con Andrés Cerneri. ¿Quién es Andrés Cerneri? Es un artista visual que está abriendo en Villa Langostura un museo de arte contemporáneo. Muy, muy, muy aconsejable. Así que Diego Yaiche aprovechó su estadía ahí para entrevistarlo. Vamos con la entrevista. Buenas tardes, audiencia de Pulsión de Radio. Nos encontramos nuevamente desde Villa Langostura y con la sorpresa de encontrarnos con el artista plástico, ya le consultaremos si se define de esta manera, Andrés Cerneri, ¿no? Entre sus obras está el monumento a Juana Zurduy, que le preguntaremos también si está satisfecho con su nueva localización, el monumento al Che Guevara en Rosario. Ha fundado con Osvaldo Bayer el movimiento Memoria y Organización, que también le consultaremos si esa propuesta sigue en pie. Y bueno, y acá en Villa Langostura le vamos a preguntar por su nuevo proyecto, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Buenas tardes, Andrés Cerneri. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la visita. Sí, nos encontramos acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Yo me defino como un artista plástico, antes que mi etapa de funcionario como director de este lugar. Soy autodidacta, mi formación se fue dando así de manera casi como un juego cuando era un niño, y eso se fue desarrollando y la práctica me llevó a cierto dominio técnico, pero principalmente el arte usado como una herramienta para decir ideas. O sea, al mismo tiempo que yo iba creciendo en la adolescencia como un militante social, el arte era mi herramienta, mi trinchera o mi espada, o como se diga, para poder
decir ideas. Y Andrés, ¿y esta militancia social de la adolescencia en qué terreno, en qué agrupación? Bueno, en principio con la comunidad de pueblo mapuche en Neuquén, cuando tenía 19 años, y todas las circunstancias referidas a la defensa de su territorialidad, a mí fue mi primera experiencia, digamos, de empatía con una causa que tiene que ver con la identidad de todos, en realidad no solamente, o por lo menos yo lo entendí siempre así, no con la identidad solamente de los pueblos originarios, de los cuales no pertenezco yo, pero lo sentí como una causa propia porque pienso que vivimos en un país que tiene esta diversidad, que tiene entre 14 y 15 o quizás más lenguas nativas preexistentes al castellano, que somos muchos pueblos originarios dentro de un mismo país, que todas esas circunstancias que hablan de nuestra identidad, nuestras raíces, nos permite pensarnos de una manera distinta, casi desobedeciendo a ese discurso oficial, ¿no? de ver a los pueblos originarios como invasores, en donde es exactamente al revés. Y entonces las ideas que iba desarrollando yo en relación a las esculturas, los murales, los cuadros, siempre estuvieron muy ligados a poder generar espacios de reflexión o de debate, de crítica. Entonces me fui criando en esa idea de pensar el arte y la política como sinónimos, ¿no? Como en el mismo estatus, como comunicador, como un ser político y como un artista. Bueno, así que me fui desde ese surco, me fui criando en las cuestiones técnicas, hasta que después fui a Buenos Aires, luego de haber pasado algún tiempo intentando estudiar Derecho. Estuve estudiando Derecho en la ciudad de General Roca, yo vivía en Neuquén, pero sin terminar la carrera me fui a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, mientras comenzaba a trabajar en escenografías, y entré por la puerta grande en la escenografía porque al cuarto trabajo gané el premio ACE a la mejor escenografía, y el sexto trabajo fue la Estrella de Mar a la mejor escenografía de ese verano. Ajá, ¿de qué? Obras comerciales, obras de los teatros de la calle Corrientes, porque era Poliladron, El beso de la mujer araña, una con Linda Pérez, La flaca escopeta, cosas comerciales. Mientras desarrollaba ese trabajo, que en términos profesionales era bastante bueno, digamos, era un trabajo importante, también era en esos tiempos el inicio de mis reuniones desde la agrupación Hijos de Desaparecidos. Juntábamos todos los jueves ahí a las 7 de la tarde frente al anexo del Congreso de la Nación en la Asociación de Familiares de Desaparecidos, y ahí llevábamos a cabo la planificación de un tipo de actividad que nacía en ese momento, que eran los scratches a los genocidas los genocidas de la dictadura cívico-militar. Así que mientras desarrollábamos, yo tenía esas dos formas de expresión, en lo laboral y en lo militante, ¿no? Y si bien yo no soy un hijo de desaparecido, también sentí una causa común de tener a muchos amigos de mi generación. De hecho, ellos fueron quienes me invitaron, compañeros de mi generación, de mi edad, con la misma historia generacional, solo que ellos tenían habían atravesado esta historia, ¿no? De ser objeto ellos mismos y víctimas de esta circunstancia de la desaparición de sus padres, y a veces la recuperación de varios de ellos, haber sido recuperado a través de abuelas. Bueno, varias cosas que tienen que ver con nuestra historia, pero yo lo sentía como parte de mi historia. Ajá. Y el arte siempre estuvo presente ahí para tratar de
persuadir a otras personas y decir consignas, decir lemas a través del desarrollo artístico y las posibilidades que da el arte para renovar el discurso. Y hasta que entre un proyecto y otro, en algún momento, así como iba creciendo también la posibilidad de viajar cada tanto a Europa para hacer alguna exposición, algunas Ausstellung, algunas exposiciones que hacían ahí en Alemania, al mismo tiempo iba desarrollando otros proyectos que tenían que ver más con lo social y con mi ideología, ¿no? Entonces, creo que cuando me defino políticamente, lo primero que digo es que soy guevarista, y entonces me pareció en su momento, en el año 2006 aproximadamente, 2005, 2006, que como escultor en realidad quería proponer la idea de que hagamos un monumento a Ernesto Che Guevara, y así desarrollé una escultura de 4 metros de altura, que solo se podía concretar como un monumento en tanto juntáramos el bronce con amigos, con personas que desearan que ese monumento esté erguido en algún lugar. Y ahí comencé esa colecta de bronce para poder llevarlo a cabo. La intención siempre fue, desde el principio, no hacerlo con dinero en ninguna de sus etapas, sino con bronce donado por la gente, y así es como concreté el proyecto del monumento, el primer monumento de bronce al Che, que la gente que donaba llaves también votaba a dónde querían que se lleve, que se quede emplazada la escultura, y bueno, surgió Rosario como el lugar de emplazamiento, y ahí es que donamos la escultura a la ciudad de Rosario en el marco del 80 aniversario, así que fue una buena coincidencia porque... En Rosario hay un domicilio de Che Guevara, ¿no? Exacto, de la familia. Exacto. Así que él nació ahí en 1928, y como había llegado en la panza de su madre, porque él había sido gestado en la provincia de Misiones, y cuando los padres estaban viajando hacia Buenos Aires, a mitad de camino, en la ciudad de Rosario, pararon ahí durante varios meses, y ahí es donde nace Ernesto Che Guevara. Y por esa razón también, porque cuando ellos bajaron en barco y frenaron en Rosario, por esa razón también es que cuando ya había terminado el monumento al Che, yo en vez de buscar un camión para trasladar el monumento hasta Rosario, lo que busqué es un barco. Ah, qué interesante. Y entonces, a través de vías navegables de la Nación, conseguí las autorizaciones para poder llevar el monumento del Che en barco hasta Rosario, ¿no? Porque estaba bueno contarlo así. 80 años después, el Che llegaba otra vez en barco a Rosario, desembarcaba en el mismo puerto, pero esta vez en su monumento, ¿no? Primero como Ernestito y después como Ernesto Che Guevara, ese persona conocida en todo el planeta como el símbolo de las luchas de los pueblos, pero puesto en su monumento. Entonces, todo lo que pasó alrededor de ese proyecto fue realmente con la participación de muchas personas, que eso realmente a mí me parecía que era lo que más consolidó este hito, digamos, este proyecto que legítimamente se hizo sin dinero, con la colaboración de algo tan pequeñito como una llave, un pequeño elemento de bronce, pero multiplicado por todas las personas que participaron. Y tras esa experiencia, el queridísimo Osvaldo Bayer me invita a hacer otro proyecto. Él me propone hacer el monumento un monumento que recuerde a los pueblos originarios, y él mismo propuso que ese símbolo que habla de los pueblos originarios esta vez se diga desde lo femenino, ¿no? Sabiendo, y hablábamos mucho sobre eso, habiendo ese típico monumento al indio que hay en muchos lugares, muchas ciudades, sobre todo en nuestra Patagonia, no queríamos ir simbólicamente por ese terreno para simbolizar a ese indio con una lanza, cara de malo, con un taparrabo, que poco tenía que ver con la idiosincrasia y la cultura, las culturas ancestrales,
sino que Osvaldo siempre decía que había que representarlo desde lo femenino, porque cuando hablamos de los pueblos originarios y hablamos de la Pachamama, de la tierra, la naturaleza, las raíces y todos estos valores que digo, que son palabras en femenino, un monumento que habla de esa parte de nuestra identidad tiene que ser representado con la escultura de una mujer, ¿no? Una mujer originaria. Y sobre todo porque Osvaldo, que era un adelantado en muchas cosas, ya había visualizado esta nueva perspectiva que tenemos para hablar sobre nuestra historia, reconociendo la lucha de las mujeres. Y así es que nació el proyecto del monumento a la mujer originaria hace como 12, 13 años fue esto. Ajá. Así que ahí empezamos esa campaña para conseguir más o menos 10.000 kilos de bronce, que los terminamos de juntar finalmente, solo que Osvaldo falleció el 24 de diciembre de va a ser casi 3 años, y entonces no va a poder ver esta inauguración de este monumento, que yo considero que el proyecto está en pie, pero está detenido, digamos, está frenado, principalmente porque cuando estábamos ya comenzando a construir la escultura, el secretario de Derechos Humanos, Abruj, cuando en el gobierno de Mauricio Macri, nos saca del lugar que habíamos comenzado a construirlo y en donde acopiábamos las 10 toneladas de bronce. ¿Dónde ahí era dentro eso? De la ex ESMA, Ahí. uno de los galpones de la ex ESMA, y nos saca así, de muy mala manera, sin posibilidades de poder terminar el proyecto, y con eso también se termina la logística que estábamos preparando, porque estábamos armando la parte de gas para el horno, digamos, que es con lo que se funde el bronce, el puente grúa que es lo que levanta cosas muy pesadas, y eso no lo pudimos volver a tener en ningún otro lugar. Tenemos sí todo el bronce que nos habíamos propuesto, las 10 toneladas, pero bueno, falta toda esa logística para la cocina, ¿no? ¿Y dónde está? El bronce está en un galpón dentro del partido de Avellaneda, como un lugar prestado ahí por la intendencia, y nada, custodiándolo como para que en algún momento lo podamos reflotar y hacer ese monumento. Yo nunca tengo la intención de que esto sea asistido por los gobiernos ni por gente que ponga de repente el dinero para poder realizarlo. Entonces siempre fue a la medida de lo que yo sí podía hacer, o voluntarios y personas que podíamos poner alguna cosa, horas hombre o trabajos o herramientas por parte de personas, artistas comunes, compañeros, escultores. Entonces, cuando nos sacan de ese lugar, yo me quedé como Sansón con pelo corto, ¿no? Porque me quedé sin la fuerza de poder tener un espacio para poder realizar la escultura. Yo ya había terminado de hacer el monumento a Juana Zurduy y tenía todos los elementos para poder seguir con esa escultura. Ajá. Pero bueno, en ese momento también es cuando cambia el gobierno y a nosotros nos sacan de la ex ESMA. Pero bueno, no por ello el proyecto sí quedó interrumpido. Pero sigue en pie. Pero sigue en pie. Yo siento la deuda, digamos, de cada una de las llaves, de esas más o menos 200.000 llaves que hay juntadas. Y siento la deuda porque cada una de las personas que me dio esa llave confía en que en algún momento vamos a construir con ellas un monumento, ¿no? Y sobre todo decir ese mensaje que queríamos decir. Vivimos en un pueblo que habla tanta cantidad de lenguas nativas, que somos un país muy rico en diversidad cultural, y me parece que debemos saber, debemos hacer que mucha gente se entere de eso, porque la versión oficial ha dicho cosas casi totalmente adversas a esta historia, ¿no? Digamos, por el contrario, hay mucha gente que cree que los pueblos originarios son los invasores, más o menos. Entonces, o que no van a sentir empatía porque no conocen o desconocen o niegan
el maltrato, el destrato que ha tenido el ejército argentino, la historia oficial, el general Roca, con los pueblos originarios y el exterminio planteado por el gobierno de esa época. Y Andrés, ¿y estás conforme con el nuevo emplazamiento del monumento a Juana Azurduy? Bueno, sabes que cuando recibí los primeros llamados del gobierno de la ciudad contándome que el monumento a Juana Azurduy, este monumento que fue un encargo del presidente Evo Morales, que fue una donación a la Argentina, que se emplazó atrás de la Casa Rosada, para lo cual hubo que sacar el monumento a Colón, a Cristóbal Colón, por lo que hubo que pelear bastante, digamos, las argumentaciones, por qué sacar a Colón y por qué poner a Juana Azurduy. Bueno, en esas primeras llamadas yo me negué rotundamente, porque no me gustaba para nada, simplemente consideraba que estaban sacando a Juana para llevarla a cualquier lado, ¿no? Y que si en el camino se les caía era mejor. Pero de repente, entre los lugares posibles, estaba de llevarlo a la puerta del Centro Cultural Kirchner, que en realidad, en ese sentido, mi respuesta fue: si lo van a llevar a otro lugar, van a tener mi oposición rotunda, y si lo ponen en ese lugar, no solamente que va a ser lo más seguro, porque es el traslado más corto, sino que van a tener todo mi apoyo. Y finalmente se puso en ese lugar. Considero que es mejor, en el sentido de que antes, cuando estaba ahí atrás de la Casa Rosada, que miraba hacia la Casa Rosada, pero en realidad el motivo es que mira hacia el continente, digamos al revés de Colón, que miraba hacia Europa, Juana Azurduy. No hacia los barcos, digamos. Exacto. Mira hacia la Pachamama, ¿no? Entonces, bueno, nada, cuando plantearon correrlo, yo vi que estaba la posibilidad de que la gente lo rodee, que se pueda acercar, que se pueda sacar fotos de frente, de costado, que uno pueda hacer un recorrido. Y sobre todo otra cosa más, que la base de la escultura anterior, mejor dicho, la base de la escultura original no me había convencido, no me gustaba. Había sido una idea mía de generar esa especie de escalerita, porque yo me había inspirado en las pirámides de Tiahuanaco. Yo quería un pedestal americano, pero no estaba bueno. No estaba bueno como lo habían realizado, parecía un revestimiento comprado en Easy. Entonces no me gustaba, parecía una cosa muy... materialmente no le veía ninguna gracia. Y el nuevo emplazamiento permitió sugerir una nueva base, que me parece que ahora sí tiene mucho más coherencia, más concreta, un poco más moderna también, y tiene mejor relación con el entorno. Pero sobre todas las cosas es la llegada de la gente. La gente puede sacarse la foto, la selfie, puede decir que está ahí, encima en ese marco maravilloso en términos arquitectónicos que es el Centro Cultural Kirchner. Entonces, la verdad que reconocido incluso en el propio libro de Cristina, donde ella dice, es mejor el lugar que tiene ahora que habíamos pensado nosotros. Así que, por suerte, en ese sentido hubo un final feliz. Y contanos un poco sobre el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Villa Langostura. Bueno, yo desde hace 7 u 8 años que tengo mucha relación con Villa Langostura, porque estoy construyendo mi casa, porque tengo muchos amigos acá en Villa Langostura. Villa Langostura tiene muchos mundos, así como elige Macri venir y él tiene el suyo, digamos, su mundo y sus amigos. Mis amigos de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, mis amigos de distintos ámbitos del arte, de la cultura, acá en Villa, bueno, ese es mi mundo y esa es la parte en la que yo me conecto con esta ciudad maravillosa, con un tono y una relación con la naturaleza hermosísima, ¿no? Con los lagos, la nieve, la montaña. Pero lo que he descubierto en este tiempo que he estado es que no es solo paisaje de Villa Langostura. No, claro. Bueno, entonces justamente creo que
en esos mundos posibles que puede tener esta pequeña ciudad, este pueblo, esta villa, hay uno de esos mundos que es muy dinámico, que es muy atractivo en términos culturales, que es muy rico, muy activo, muy dinámico y tal es así que presenté un proyecto hace un tiempo con mi novia Geraldine Schroeder. Presentamos un proyecto para hacer en este mismo edificio, que había quedado abandonado durante 2 años, el MACBLA, el Museo de Arte Contemporáneo de Villa Langostura. Este edificio, en diciembre del año pasado, se determinó que sea la sala de arte municipal, ¿no? Así que cuando eso sucedió, pero estábamos en el medio de la cuarentena también, así que muchas no se estaban realizando actividades, pero yo me vengo para vivir definitivamente a Villa Langostura y propongo que modifiquemos el proyecto y me propongo, por supuesto, para poder trabajar en ese sentido, modifiquemos el proyecto y que no sea una sala de arte municipal, sino un museo de arte contemporáneo. Es una estrategia para que podamos tener una relación un poco más sólida, más sostenible con el Ministerio de Cultura de la Nación, con el Ministerio de las Culturas de Neuquén, con instituciones o fundaciones, embajadas o facultades, universidades que están desarrollando proyectos expositivos, como por ejemplo la Universidad 3 de Febrero, que organiza la Bienal Sur, de la cual nosotros vamos a ser sede. Entonces, ya desde el propio título tenemos un abarque un poco más pesado, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que también me gusta mucho, el tema de la gestión cultural, y espero que yo no me veo mucho tiempo trabajando en la gestión cultural municipal, entonces tengo mucho apuro por desarrollar este proyecto en el menor tiempo posible, ¿no? Y bueno, con un equipo de gente maravilloso, muy activo también, con una diseñadora muy profesional, con una administrativa que conoce muy bien su trabajo, y entonces podemos plantearnos objetivos realmente importantes, más allá de los límites presupuestarios. Nosotros nos ponemos en la cabeza que queremos realizar desde este mismo edificio la primera edición de una Bienal de Arte Ambiental, y nos imaginamos algo internacional. Queremos ser sede de la Bienal Sur, que es algo internacional. Queremos realizar invitaciones y intercambios con artistas de otros lugares del mundo. Queremos generar un patrimonio muy importante de obras de artistas internacionales, que sea el comienzo de un patrimonio de obras de arte para la ciudad de Villa Langostura. Entonces, sí, todo eso nos lo hemos planteado, y en este lugar, el Museo de Arte Contemporáneo, nos está permitiendo generar todo eso. Hablaste de arte ambiental, ¿podés decirnos algo de eso? Sí, bueno, desarrollar un proyecto expositivo en un museo de arte contemporáneo en una ciudad como esta no puede obviar el contexto, ¿no? Un museo de arte contemporáneo no es lo mismo, no estamos en Buenos Aires, y yo creo que cada museo tiene que tomar, como quien plantea, hacer un edificio en un lugar, ¿no? La arquitectura en el edificio, digamos, el entorno nos obliga a incluir en el proyecto esto que nos pasa. Estamos en una de las ciudades más maravillosas del planeta, en el sentido de la combinación de belleza en tono de la naturaleza, y eso también nos interpela, nos llama a pensar los cuidados que debemos tener con respecto al equilibrio de lo ecológico, de la naturaleza como la vemos, como la conocemos. Es un lugar también donde hay mucha gente que está viniendo a Villa Langostura, y eso genera una explosión demográfica, de construcción, de costumbres de otros lugares, de lugares muy urbanos, en donde el progreso a veces viene con ese concepto de la urbanización cementera, ¿no? De generar progreso
en términos de mobiliario urbano que parece más de otras ciudades. Y bueno, esta ciudad también y su idiosincrasia y los pobladores se están como defendiendo también de no ser una ciudad como Bariloche, sin ánimo de ofender a ninguna otra ciudad, pero digamos, no ser una ciudad grande. Mantener la propia característica del lugar, ¿no? Que debemos aprender eso, no es una cuestión romántica, ¿no? No es una cuestión romántica. Todas las ciudades que van creciendo deberían interpelarse, tener como buscar la forma más respetuosa de poder crecer en coherencia con aquello que les llamó más la atención de estos lugares, ¿no? Digamos, tu relación con el lago, tu relación con la montaña, con el arroyo, con la cascada, con el bosque, y entonces hasta el momento en el que todas esas personas que vinieron enamoradas del paisaje, cuando llega un número de cantidad de personas, en donde ya se transforma en una ciudad más grande, bueno, no debemos cuidar eso que nos enamoró. Bueno, le agradecemos a Andrés Cerneri porque de la mano de él hemos podido entrar un poquito en uno de los mundos más interesantes que habitan en este lugar. Muchas gracias, Andrés Cerneri. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias Diego Yaiche por llevarnos por esos pagos. Volvemos por acá, volvemos a Capital, pero no del todo. Sí, escuchemos un tema musical hecho en Capital, pero por alguien que no es de Capital. Cada día es igual que ayer. Bellísimo, ¿eh? Un tema hermoso. Yo les aconsejo que escuchen a esta artista, Agathe Cypress. Ese es el único tema, y nos lo va a contar en un audio, es el único tema que consiguió escribir en esta pandemia. Y miren que es una artista muy prolífica. Toca piano, trompeta, canta, compone en francés, en inglés, en español, y esto es lo que vivió en plena pandemia. Hola Maya, ¿cómo estás? Bueno, aquí habla Agathe Cypress, soy música y compositora, trabajo y vivo en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2010, y bueno, me pediste que cuente un poco cuál fue mi relación entre mi arte, mi música y todo el tiempo de pandemia que vivimos, sobre todo en su peor parte, digamos, el año pasado, con el encierro y demás. Primero te quería contar que en cuanto a la relación con la creatividad, para mí fue bastante fatal. O sea, no fue un momento fructífero para mí, para nada. Yo lo que sentía era como que intentar escribir canciones, que en general escribo más como sobre cosas que yo observo, que me pasan a mí, cosas personales. Escribir de esa forma, en comparación con lo que estaba pasando en el mundo, era como, me parecía muy inútil, me parecía como mucho menos importante. Entonces, eso me bloqueó bastante, no tenía nada para decir, no tenía ganas. También con el canto fue como, me pasó lo mismo, me costaba mucho cantar, expresar a través de ese medio. Lo que sí hice es tocar bastante instrumentos, o sea, el piano y así, sin cantar, sin hacer canciones, música instrumental. Después, bueno, hubo un momento que estuvo bueno, que de repente como que disfruté mucho del tiempo que tenía y de no tener compromisos, y en ese momento como que me aburrí mucho, pero ahí también salieron varias ideas, y por ejemplo tuve el tiempo de hacer un pequeño videoclip para una canción que había sacado, que de hecho es la única canción que hice durante la pandemia, durante el 2020, digamos, y hice un videoclip en stop motion, que son como muchas fotos sacadas una después de la otra, y después con eso haces un video, y bueno, para hacer eso claramente tardé varios días, pero estuvo buenísimo tener el tiempo de hacerlo, como desarrollar la idea, eso fue muy agradable para mí, ese descubrimiento de que, bueno, no sé si fue un descubrimiento, pero por lo menos tenía tanto tiempo, y en el aburrimiento aparecían las ideas. En el aburrimiento quiero decir en los momentos que hacía cosas, no sé, ordenas cosas que no hace tanto falta ordenar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
eso fue bastante interesante para mí. Así que bueno, eso es todo. Les mando un saludo grande. Ese tiempo, ¿no? El tiempo, el descubrimiento del tiempo durante la pandemia, qué hacer con él, el aburrimiento que apareció y cómo fue encarando la creación. Quiero decirles también que hay un par de LPs, ¿se sigue diciendo LPs? Yo no sé si cómo se dice. Podemos decirle así, ¿por qué sí, no? ¿no? Sí, larga duración. Sí, long play. ¿no? De long plays que están disponibles en internet, todos con videoclips muy lindos. Uno se llama Attrape-moi, todo estará obviamente en Facebook, en redes, y otro se llama Los Límites. Y también decirles que volvió al teatro, y ella también volvió al teatro, no solo haciendo la música un espectáculo teatral, sino también actuando. Así que queremos recomendarles Los siete gatos de una vida, de Catalina Brisky, para la cual realizó la música y donde también es actriz, como decíamos, en Teatro El Perro, los sábados 21 horas en Bonplan al 800. Otra experiencia más, ¿no? Ya habiendo visto un poquito lo que ocurría con eso, una música que decidió instalarse acá y que vivió la pandemia acá, queríamos hablar de los estudios de grabación, ¿no? ¿Qué pasa con esos lugares que se dedican especialmente a la grabación de intérpretes, ¿no? De temas musicales, etcétera? ¿Qué pasó en esos tiempos de restricción? Bueno, queríamos hablar del caso de Dr. F. Dr. F es una persona muy conocida de los músicos, es un ingeniero de sonido, un ingeniero de grabación, que tiene un estudio que graba mucho tango, pero también folclore, también jazz, y se reinventó durante la pandemia. Lo que hizo fue, a partir del momento en que se pudo reabrir un poquito, hacer conciertos en streaming de muy alta calidad y además, como que es un apasionado de tecnología, fabricó unos drones propios que le ayudaban a filmar. O sea, nosotros podíamos asistir y podemos seguir asistiendo a esos conciertos que están colgados en YouTube con muy alta calidad sonora y además con una muy buena imagen hecha por drones que están volando ahí dentro. Volando dentro del estudio. ¿El estudio de grabación? Wow. Sí. Con poco ruido. Nos Debo va- decir porque es ruido, un ¿no? obsesivo tremendo. Son drones silenciosos. Son drones Están silenciosos. educaditos. Sí. Sí. Yo quiero uno. Sí. Además Bueno, hay de ver que el poder video, quiero manejar uno de eso esos drones. para que no se lleve el piano de cola puesto. Es delicado. Hay una es anécdota de delicado. pianos de cola, ¿no? Que recién nos estaba contando. Sí, Clo, hay una anécdota de pianos. siguiendo con la línea musical. Claro. Sí, que más que volar. ¿Qué pasó en el Tigre? Es un piano que en vez de volar navegó un poco también como escuchábamos en la entrevista anterior. De Cerneri, ¿no? Sí. No les quiero, los voy a dejar con las ganas de No. la historia del piano, sí, para que Yo la quiero escuchar bien, con tiempo. para Sí, que sí, estén la atentos próxima. la semana que viene al programa, si quieren conocer la historia del piano que Yo quiero. navega por el delta del Tigre, les cuento la historia la La semana procesión que del piano. viene. Una procesión, voy a decir solo algunas palabras claves para dejarlos con las ganas. Voy a Bien. decir navegar, piano, ¿De cola? procesión, no sé si era de cola, no les quiero mentir. No. Canoas, gente, Piano de mucha pared. música, Muchos músicos. musiqueros del Delta, ese universo. Bien. Y es una pista también que lanzamos a Walter Molnar. Podríamos, no sé, es una pista, pasar de Coppola a Herzog. A ver, bueno, Walter, si nos escuchás, ya nos contarás la semana que viene. Y hablando de pianos de cola, tal vez un poco de música clásica y de ópera, de hecho quiero hablar de ópera. Y sí, una cosita quería decir también, otra experiencia que me pareció fabulosa es la compañía Movilo Circus, es decir, una ópera camión. Un Ópera camión de camión. verduras, Como el trío eléctrico brasileño, Claro, pero en ópera. de ópera. Exacto, Estamos exacto. en la temática del transporte. Transporte, 2 metros por 50, 2 metros, no, creo que era un poquito más, 4 metros de largo, 2,50 de ancho, un Sí. pequeño proscenio, listo. Siempre Un le escenario ganamos a móvil. los brasileños, ¿eh? ¿Viste? Hacen trío eléctrico, nosotros hacemos Bueno, de hecho, ópera camión. El teatro comenzó así, ¿no? En carruajes, de una manera Claro. itinerante,
los actores viajaban en sus carruajes adaptados, que eran el propio escenario, ¿no? Sí, Se montaba de ahí en viene cada la lugar. idea, de hecho. Y debo decir que no le ganamos nosotros a los brasileños. No me El diga que proyecto lo es hicieron. francés. Ay, no. Pero Pero seguimos tirando ideas porque también existen los Líricos a la Gorra, que es un proyecto que surgió en pandemia acá, de cantantes líricos que se reunieron y crearon una asociación y de hecho frente al hecho de que los espacios culturales no reabrían y tardaron mucho en reabrir, decidieron empezar a cantar en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Y eso sigue existiendo y de hecho hay un festival enorme que organizaron del 24 de octubre al 22 de noviembre que se llama Festival Federal, es decir, por todo el país, Líricos a la Gorra. ¿Sí? eso está ahora en marcha. Sí. Y el cierre será el Día Internacional de la Música, el 22 de noviembre, una gala especial en las escalinatas de la Facultad de Derecho. ¿Sí? Ah, bueno, agendémoslo. Hermoso, Ahí hermoso. se puede ir con nuestra credencial de prensa. Y con un absolutamente, y con un dron también. Bueno, pero por para favor, aquellos que se algo quieren más de quedar la en ópera de casa. Camión, no nos va a contar nada más de la ópera de Camión. No, yo solo quería tirar así unas ideas, no quiero contar mucho más. Hay una página web y demás, y es gente que hace, hacen ópera, pero también hacen un poquito de circo, un poquito de marioneta, un poquito de cabaret. Es un espacio chiquito, pero que alberga muchísimas ideas y muchísimos espectáculos. Quiero ver. Sí. Se llama Móvilo Lyricus, operacamion.com/projects. Bueno, estará en nuestras redes. Una cosa para aquellos que no se quieren mover, ¿no? Hablamos de movilidad, hablamos de transporte, fluvial, aéreo, los drones, todo eso. Bueno, el que no se quiera mover, tenemos un espectáculo que recomendar que se llama La cita de Ana, un poema teatral. Es tiempo de encierro y soledad. Para quedarse quietito. La urgencia del encuentro en un mundo que no puede abrazarse. Una mujer y un hombre, adultos mayores, se buscan y se esconden en su primera cita por Zoom. El amor en los tiempos de pandemia, 5, 6 y 7 de noviembre, con entrada virtual. Por casualidad, ¿no trabaja allí una querida amiga llamada Amancay Espíndola? Haciendo la dramaturgia. ¿Y qué más? Y actuando. ¿En serio? Con Ezequiel Varela. Amancay, buenísimo, qué linda noticia. Así que bueno, aprovechamos para mandarle un beso grande a Amancay. Enorme, y la esperamos prontito por acá. Y vean su espectáculo. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral. 5, 6 y 7 de noviembre, virtual. Y bueno, tomo la posta. Con esto del teatro... tengo muchas obras muy buenas para recomendar. Nos quedan 11 minutos. En 11 minutos sin repetir y sin soplar. Voy a tratar de ser breve porque tiendo a extenderme, pero... por favor, vayan a ver todas las obras que les recomiendo porque son realmente muy buenas. Y coméntenlas después en las redes. Coméntenlas y además es teatro independiente. Bien. Y nada, una belleza que haya tanto teatro bueno para ir a ver en tantos lugares escondidos pero maravillosos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que es Buenos Aires. Empiezo con la primera que tengo en mi machete. Se llama Shakespeare ha muerto, adagio anfetoso y responsable. Ah, miércoles. Tremendo. Qué sugestivo ese título. Qué sugestivo, sí. Es una obra dirigida por Juan Seré con muchas actrices y actores en escena que voy a pasar a nombrar para hacerles honor porque ¿va a nombrar a todos? Mire, tenemos 10 minutos. No, prometo que voy a llegar. Bueno, voy a intentar. Ulises Datri, Josefina Océs, Martina López González, Luis Mancini, Daniela Mazanet, Rosa Ortiz Pereira, Victoria Pepe, María Belén Rivelli, Gaspar Tesi, María Agustina Trimarco. ¿Cuántas personas dije? No sé, un montón, y actúan todas en un espacio, estoy haciendo el gesto, muy pequeño. Como la ópera Camión. Como la ópera Camión. En un espacio menos precioso. Camioneta. Sobra en camioneta. No, esto es teatro en un jardín. En un jardín. En un espacio de Boedo que se llama Animal Teatro,
que queda en Castro 561, los domingos a las 21 horas. Una sala maravillosa, la recomiendo Sí, muchísimo. muy linda Estuve el sala, año sí. pasado disfrutándola. Qué bueno que la conozcan. Está entonces durante el mes de noviembre, pueden sacar las entradas por alternativa. Claro, no el año pasado, el anteaño, 2019 estuve ahí. Y bueno, ¿qué vemos en esta obra? Vemos a una compañía teatral. Las actrices, agobiadas por el estreno y drogadas con MD, deciden asesinar al dramaturgo y director. Bien Lo hecho. confunden todo. ¿Sí? Nada, bueno, obviamente, como el título lo sugiere... No la spoileé, por favor. No la spoileo, no voy a decir qué pasa. ¿No contaste el final? No. No diga cómo, eso no es solo diga el cómo lo principio. matan. Eso es solo el principio de la obra. Shakespeare ha muerto. Y como el título lo sugiere... Terminan matando a Shakespeare. No voy a decir más que eso. No, sí, voy a decir una cosa más. Solo que, bueno, esto, como el título lo sugiere, está lleno de referencias a Shakespeare. Muchas las casé, otras seguro que me las perdí, porque no me leí todo Shakespeare, lo confieso. ¡No! Ama sí se lo leyó todo. No, me faltan los poemas. Bueno. Pero en todo caso se las recomiendo mucho porque lo que me interpeló mucho de la obra, más allá de la obra en sí misma, de la dramaturgia, de las actuaciones que están buenísimas, a mí me interpela mucho el teatro hecho por, o sea, que se nota que está hecho a mano y a pulmón. Entiendo que ellas mismas hacen los vestuarios, que es una compañía que viene haciendo muchas obras juntos y la verdad da gusto ver gente que se entrega con tanta pasión a su oficio. ¿Cómo lo disfrutan? Sí, porque mucho. hace que uno lo disfrute más, ¿no? Sí. Como espectador. Paso a la siguiente obra. Ya la recomendé, pero la voy a volver a recomendar porque es realmente un obrón. Turistas y exiliades. Volvimos a ir a verla. De nuestro amigo Mariano Rapetti en Beckett Teatro Guarda Vieja al En 3500. Beckett. Sí, después cuando salen se van a comer alguito a Guarda la Vieja, que queda ahí Sí, o en a la Ambrosio, esquina. ahí al lado. Sí, es un programón. Es un, ¿Qué es un días programón. está, Clo? Los viernes a las 20 horas. Entonces da tiempo para ver la obra y después Venir a la ponerse a radio. escuchar la radio. Exacto, es lo que hicimos nosotras. Y está tal cual. Y está los viernes de noviembre. Es un biodrama, una pieza de teatro documental, una performance de agitación política. El dramaturgo, director e intérprete cuenta fragmentos de su historia familiar, los pone en vínculo con la historia de nuestro país, de estos últimos años, vincula con el arte, el exilio, la gente que vive del arte, salir del closet, los funcionarios progres, el punk rock, los dueños del país, la guerra de Malvinas, la tele, los biodramas, la policía, los sistemas de legitimación, el teatro, o sea, todo eso en está una en hora. esa obra. Sí, realmente, o sea, vayan a verla. Digo, es una orden, básicamente. Y la otra orden que les Es un voy a programa dar... de psicoanálisis, es una orden que me cae Clo. bien. Pulsión de ¿Cómo radio, volvió psicoanálisis Clo, y cultura. Volvió empoderadísima. O sea, volví con mucho entusiasmo porque realmente hay obras muy buenas en cartel. Y esa da última, bronca que la gente no las vea. que no vayan, claro, o sea, quiero que las vean todos y que después vayamos a Ambrosio a tomar una cerveza y charlemos de eso. Y anteúltima obra que vamos a recomendar, lo voy a hacer muy rápido, ¿no? Saben lo rápido Tranquila, voy a que nos decir queda una eternidad. Nos quedan como 5 minutos. Esta es una obra que yo vi hace unos años y vi que la van a volver a hacer dentro de poco. Y bueno, y por eso la recomiendo porque es un obrón que se llama, ojo con el título, Destructivo de un desastre irruptivo. Miércoles. Es un solo de danza de Eugenia Roses. Es una gran intérprete. De hecho, esta obra ganó el premio de la Bienal en el 2017 a Mejor Coreografía. ¿Bienal de Arte Joven? Sí, es un solo en escena. Un unipersonal. Es un unipersonal de danza. Sí. Esta obra... Tiene que ser muy, pero muy bueno. No, es muy, pero muy buena. Bien. Es muy, pero muy buena.
Es una obra que nace del interés por habitar uno de los tantos fetiches puestos sobre el cuerpo. Nace del deseo de querer ser solo ese fragmento físico, experimentar su exuberancia, su contenido erótico, sus funciones biológicas y simbología cultural. ¿Puede un cuerpo ser 2 tetas? Ah, me habías hablado de esa espectacular. Que había hablado en su momento. Fue hace 2 o... Tomó de sorpresa. Hace 4 años. 3-4 años. Y que la repusieron ahora. La van a reponer ahora ¿dónde? en el espacio Rossetti, que ya no queda en la calle Rossetti, Sí. queda en la calle Gallo al 700 y cerca, va a estar solo también. 2 domingos. Sí. Sí. El domingo 28 de noviembre y el domingo 5 de diciembre. Y que es un espacio que cambió y que ahora tiene un jardín, de hecho, un espacio abierto, hermoso. La sala se llama? es Rossetti. Sala Rossetti, Sí. pero en Gallo al 700. Exacto. Bueno, el 5 de diciembre estaré ahí. Sí, y no, realmente la recomiendo mucho. La intérprete es impresionante. ¿Cómo No podés sé. repetir el nombre de la intérprete? Eugenia Roses. Eugenia Roses. Eugenia Roses. Es de los Guns N' Roses. ¿Qué estás queriendo llamar a un tema? Espera, todavía no terminó. Bien. Última cosa, yo diría que, no, o sea, esto ahí les leí un poquito la presentación de Alternativa. Yo diría que no es solo sobre eso. Para mí hay otras cositas también, pero les dejo ir a descubrir la obra y que lo charlemos después en Ambrosio. Ambrosio no me paga por decir estas cosas. Vamos a empezar a sospechar de su relación con Ambrosio. Es solo el amor por la cerveza. Bueno, no digo más nada, ya está. Vayan Bueno, a verla. pará, quedan 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer Sí. 2 minutos? Nada, tranquilos. Son solo un par de tetas mirando en esta obra. Bueno, pero usted dice que no son solo un par de tetas, Pero que hay no son muchas solo cosas más mí para hay más ver. cosas. Para mí esa es una de las calidades que tiene esta obra y es algo que me gusta mucho de las obras que logran, hablando de una cosa específica, de repente ser capaz de abrir muchos universos. Y para mí, o sea, no voy a decir cómo se linkea, lo van a ver ustedes en la obra, pero para mí de las tetas pasa la agroecología. Listo, Bueno, lo dije. está dicho. Lo dije, Esperamos vayan a que entre verla. nuestros oyentes no Dejaste haya la alguno semillita que agroecológica. termine yendo a ver lo que usted dice que no es lo único que hay. Vayan a verlo y después lo charlamos a ver si Bien. están de acuerdo conmigo. Bien. Bueno, Qué bien. carrera, ¿eh? Bien, pero lo consiguió. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Para estar lesionada, Estoy lesionada de las piernas, pero... Bueno, pero tiene un minutito para anticiparnos qué nos va a contar de su gira por París. En un minuto. En un minuto. Un minuto no y había un preparado segundo. esto. Un ¿Qué minuto. les voy a contar? Bueno, les voy a contar algo que quizás un poquito ya escucharon en los audios que les mandé, pero como me acabo de enterar que fui editada, les voy a adelantar, pero quizás ya ¿Cómo? lo ¿Quién fue? saben, ¿Quién que dijo? lo que estuve haciendo en París fue una obra que se llama Consentimientos, y como su nombre lo sugiere, habla sobre el consentimiento, en líneas Y los generales. sentimientos. Sí, en realidad habla más sobre el consentimiento que sobre los sentimientos y es un proyecto que está enmarcado en el trabajo de una asociación en la que participo que se llama Sexe et Consentement y no digo nada más. Bueno, Se nos termina el tiempo. se nos está convirtiendo en zapallo, Pulsión de Radio. Llegando a las 12 de la noche, Laura Salinas. Gabriel Pulice, un gustazo, este programa número 14, con Diego Enfermito, pero bueno, de nuevo con Chloe, bienvenidísima de nuevo, Gracias. con Amaya Lainez. Y nos volvemos a encontrar el próximo El próximo viernes viernes. a las 22 horas en